Hola, espero que estés muy bien. Hoy te voy a compartir una de las leyendas mexicanas que nos contaban cuando éramos pequeños. La leyenda de la cita con el diablo. Salomón Jiménez era una persona sumamente infeliz. Decía que era originario de Chilpancingo, en el actual estado de Guerrero, pero en ocasiones, por conveniencia, aseguraba haber nacido en Mochitlán o en Tepechicotlán. Y era muy infeliz porque estaba en la más vil de las miserias, y la lloraba solo pues no tenía con quien compartir su terrible desgracia. Además, tenía el santo de espaldas. Cualquier negocio que emprendía resultaba un rotundo fracaso. La suerte le era adversa y tenía que esforzarse el doble para obtener algo que le permitiera sobrevivir en tan terrible pobreza. Una noche, en la que estaba acompañado por un famélico can que podría decirse era todo su patrimonio, empezó a idear algún plan para salir por siempre de su miserable situación. Pasaron las horas cuando, al clarear el día, un 6 de agosto del año del Señor de 1700, se le ocurrió una idea brillantísima. Le entregaría su alma al diablo si éste, durante 10 años, le otorgaba inmensas riquezas y placeres. La idea era genial, pero ¿en dónde encontraría a ese malévolo personaje? Al parecer, Salomón había escuchado que Satanás habitaba en los parajes más solitarios y oscuros de la región. Así que una noche lúgubre y lluviosa, llena de rayos y truenos que atemorizaban al más pintado, se dirigió rumbo a la cañada de Tepechicotlán, avanzando por un solitario camino de herradura. Al llegar a la mitad del trayecto, empezó a gritar rabiosamente invocando la presencia de Luzbel, el amo y señor de las tinieblas. La lluvia seguía cayendo de manera torrencial, mientras que los rayos y los truenos se multiplicaban. Luego de unos 10 minutos, sin saber por dónde llegó, se le acercó un hombre bien vestido y de modales finos, con el bigote y la barba bien recortados. Aun cuando, debido a la tormenta, el terreno se había convertido en un auténtico lodazal, el calzado de aquel tipo lucía perfectamente lustrado y sus demás prendas también se veían impecables. Por supuesto que ante tal visión, Salomón quedó estupefacto. Sin embargo, se sobrepuso al temor y, con la voz entrecortada, apenas pudo contestar al saludo que le ofreció el extraño. De inmediato se pusieron a platicar acerca de lo tétrico de la noche y coincidieron en señalar que la tormenta no tendría un pronto final, y menos con la presencia de tantos rayos y truenos. El desconocido le preguntó qué hacía allí a tan altas horas de la noche y le aseguró que si algo necesitaba, podría ayudarle ya que estaba a su entera disposición. Un poco más tranquilo, Salomón le comenzó a contar sus angustias, pero exagerándolas para que aquél le tuviera lástima. Además, le confió que su desesperación era tan grande que estaba dispuesto a venderle su alma al diablo si por un lapso de 10 años le otorgaba riquezas y placeres ilimitados. Sin darle tiempo de continuar, aquel extraño le contestó: «Estás frente a él, frente a Lucifer», al tiempo que hacía una gentil reverencia, y aseguró: «Lo pedido te será concedido». De repente, un relámpago iluminó por un breve instante el lugar y se fue a impactar contra un frondoso árbol de amate, el cual, como es de suponer, quedó partido por la mitad. Con esa fúrica señal quedó sellado el pacto entre Salomón y el mismísimo amo y señor de las tinieblas. Por supuesto, nadie supo de este siniestro compromiso, así que a muchos causó cierta extrañeza que de la noche a la mañana la suerte de Salomón hubiera dado un giro tan espectacular. De ahí en adelante todos sus negocios fueron exitosos. Si compraba maíz, el precio se acrecentaba porque la cosecha había sido mala y el grano escaseaba. Si jugaba a la baraja, a la que era tan adicto, siempre ganaba. En fin, no podía perder ni aunque quisiera. De su antigua y humilde casa ni quien se acordara. La de ahora era muy ostentosa. Tenía muebles de excelente calidad. En el piso había alfombras de Persia,
tapetes de cachemira y gobelinos de Nubia. Sus vajillas, aunque nacionales, estaban fabricadas con fina plata de Tasco y Guanajuato. En sus vitrinas relucían hermosas figurillas de exquisita porcelana china. En la pared contigua a la cabecera de la mesa estaba colgado un cuadro con el título nobiliario del propietario de la finca, don Salomón, a quien así ya le llamaba a todo el mundo. Había adquirido, comprado o alquilado el rimbombante título de Marqués de Montealegre. En su comedor, en el que se servían apetitosas viandas, ninguna de las cuales se repetía en el mismo mes, todos los días se hartaban decenas de invitados. De igual manera, en su residencia, lo mismo tenía como huéspedes a las mujeres más bellas de la región que a los más pudientes caballeros de la comarca. En cuanto a su aspecto personal, el distinguido marqués no descuidaba detalles. Se vestía con ropajes de finas telas, diseñados y elaborados por los sastres más exclusivos. Su calzado, por supuesto, también estaba hecho a la medida. Por si eso no fuera suficiente, siempre olía bien, pues se acicalaba con los mejores perfumes, aceites de raras esencias y pomadas aromáticas. Don Salomón, el marqués de Montealegre, se daba la buena vida nada más porque su dinero era inagotable. Pero no ocurría lo mismo con el tiempo. Los años iban pasando rápidamente y el desenfrenado ricachón ni cuenta se daba, pues vivía sumido en una vorágine de orgías. Por eso, no tenía ni siquiera un minuto para pensar en que la hora de su muerte ya estaba muy, pero muy cercana. Cierta noche, después de haber ofrecido una recepción, el viejo marqués quiso quedarse solo y ordenó a sus sirvientes que se retiraran. Como solo estaban él y su alma, se le apareció el diablo, quien le advirtió que había llegado la hora de hacer lo suyo. Los 10 años del pacto se habían cumplido. Llorando como si fuera un niño, el infeliz marqués pidió a Lucifer una ampliación del contrato, pero nada consiguió del príncipe de las tinieblas, ni prórroga ni clemencia. Aterrado, Salomón empezó a beber sin control 2 botellas de su más añejo coñac. Ahora sí que, como poseído, se dirigió a las caballerizas, ensilló un magnífico ejemplar y al galope tomó rumbo hacia la cañada. Al llegar a la mitad de la cañada detuvo al caballo bruscamente. Ahora, a diferencia de lo ocurrido 10 años atrás, el ambiente estaba muy distinto. En el cielo se observaba una hermosa luna llena y la brisa del viento era muy refrescante. Gracias a la claridad, pudo distinguir el añoso árbol de amate, aquel que se partió en 2 y se incendió luego de que fuera alcanzado por un rayo. En la mente de Salomón se agolpó un mundo de recuerdos, pero sobre todo de su situación miserable y de su mala suerte en los negocios. Con cierta resignación y de manera más decidida, le dijo a Satanás, que de pronto se había aparecido ante él, que estaba dispuesto a cumplir con su parte del pacto. El cielo, que hasta ese momento estaba claro, comenzó a cubrirse de nubes negras que al mismo tiempo impedían visualizar la luna. Como surgido de la nada, un rayo de luz iluminó la cañada y luego se escuchó un estruendoso y largo trueno. Tras una enorme roca pareció emerger la figura de un ser endemoniado que empezó a caminar con lentitud, acompañado de un perro rabioso por cuyo hocico salían lenguas de lumbre. Con terror, don Salomón sintió cómo la vida se le iba escapando del cuerpo. Ya sin aliento, quedó tirado en el piso. Su existencia había sido cortada bruscamente. Su caballo, que había permanecido inmóvil, al escuchar los feroces ladridos del can, comenzó a correr desaforadamente con rumbo desconocido. Proveniente del mismísimo infierno, una ensordecedora carcajada se escuchó por toda la cañada, y desde lo más alto del cerro, cientos de piedras comenzaron a desprenderse y fueron a parar a mitad del cristalino río. El aire se enrareció
y el ambiente quedó impregnado de un putrefacto y penetrante olor a azufre. A la mañana siguiente, varias personas que pasaban por el lugar pudieron reconocer el cuerpo sin vida de don Salomón Jiménez, marqués de Montealegre. Algunos vecinos piadosos le dieron cristiana sepultura en el rústico cementerio de Tepechicotlán. Cientos de años han pasado desde que se selló este terrorífico pacto, pero más de una persona que ha transitado a medianoche por la vieja cañada jura por la cruz haber visto la fantasmal figura de ese hombre en pena que vendió su alma inmortal por 10 años de una vida llena de lujos y de riquezas. Allá, en lo alto de la peña, quien tenga ojos para ver podrá notar con toda claridad cómo en la roca se dibuja la figura del mismísimo amo y señor de las tinieblas. Espero la hayas disfrutado. Si te gustó este video, por favor compártelo. Si le das me gusta y te suscribes a mi canal, me ayudas a crear más contenido. Muchas gracias.